Buenos días por la mañana. Adivinad dónde estamos hoy. Justo en la rampa de inicio de la próxima carrera de Vilafamés. Aquí al fondo ya podéis ver el castillo y la silueta de este precioso pueblo. Acabo de iniciar el trayecto del recorrido que haremos en la carrera del próximo día 19 de septiembre, la Alcudol Roig, y voy a hacer una grabación de todo el circuito. Después seleccionaré aquellas zonas que sean un poquito más complicadas o que requieran un poquito más de atención y lo compartiré con todos vosotros, lo que ahora vais a ver. Esto es Maldita Bici y empezamos. Inicio con buenas pendientes, os lo advierto, era tal cual me lo habían comentado. Asfaltado desde el mismo pueblo y vamos a ver qué nos vamos encontrando. Esto es bueno, que empiece así la carrera, porque hará una selección natural de cada corredor y nos pondrá cada uno en nuestro sitio. Y luego ya, cuando entremos a senderear, será más fácil para todos. Muy bien pensado, la verdad. De momento bien, camino de tierra bastante cómodo. Y no quiero dejar pasar la ocasión para enseñaros los calcetines, que aunque uno sea ciclista pobre, se viste con clase, siempre. Seguimos. El camino, como veis, no tiene mayor complicación. Camino muy rodador, sin prácticamente piedra. Ahora sí que hemos finalizado la primera subida y hemos llegado hasta los 700 metros de altitud, que para los que somos de costa, de primera línea de mar, esto equivale a la estratosfera. Y empezamos la primera senda. Abrimos suspensiones y hacia abajo. Comienza lo bueno, lo divertido. Vale, y aquí es recto. Vale. Bueno, perdonad que pare, pero el desconocimiento del terreno me obliga. Y aquí hay una bajadita guapa. Pulito atrás, abajo. Venga. Seguimos. Eso de piñones que iba hasta abajo con los piñones a tope. No os lo he dicho, pero llevo el neumático de atrás prácticamente liso. Me da algún problemilla de agarre. Es algo que tengo pendiente para cambiar estos días. Primera senda muy chula. Inicio de sendita y seguimos. Vaya tela. Bajadita técnica. Bajadita. Ah, no me acuerdo. Joder. Esta es técnica también. Pues mira. Aquí no nos rompemos la cabeza. Bajadita técnica, ¿eh? Aquí.
Aquí poquito a poco. Hostia. Buah. Es tan fuerte la pendiente que no he podido ni parar y quería ver cómo afrontarla, pero creo no. Es tan fuerte la inclinación que la bici ya, la tendencia natural es a dar la vuelta. O la bajas de un tirón o mejor la bajas caminando. Buena trialera. Más vale caer así en parado. Y aquí meter la rueda y no tocar pedales. Paso. Bajadita guapa, ¿eh? Aquí por la izquierda mejor. Y aquí a escoger. Pues si cuesta bajar caminando. Donde no se llega con la bici, se llega junto a la bici. Tampoco nos ganamos la vida con esto. Y si no me equivoco, estamos llegando al punto que la organización advierte que es mejor bajar caminando. Vaya destrozo que tiene la montaña. Increíble. Pues sí, aquí es el punto que la organización recomienda que se baje caminando. A ver si lo puedo enseñar. La tierra se ha abierto completamente, una línea abierta. Mirad lo que ha hecho. Pero esto es un barranco y claro, el camino pues no desentona. ¡Qué barbaridad! Esto viene del corte que hemos visto allá arriba, ¿eh? Increíble, ¿eh? El poder de la naturaleza. Claro, tapándolo con tierra no se arregla. Madre mía, vaya túneles. Nada, acabamos de pasar por debajo de una carretera comarcal y seguimos nuestra senda rumbo a lo desconocido. ¿Por aquí? En teoría es por aquí. Pero bueno, vamos. Madre mía.
Bueno, senda que discurre al lado de la carretera, paralela. Muy buena senda para ir tranquilito y recuperando fuerzas. Y ahora, si no me equivoco, tendrá una buena extensión. Aquí está. Esto no es apto para todos los públicos. Ya subir andando cuesta. Y ahora a 100 metros desvío a la derecha. A ver qué es lo que encontramos. Pues nada, continuamos. Camino asfaltado. Así vamos recuperando. Vale, salimos del asfalto y volvemos a la tierra. Es lo que nos gusta. Bien, un paso técnico, pero ¡epa! Esta no me la esperaba. Pensaba que ya hemos pasado lo peor. Bien, bien, buena senda. Bup. Esto es para los valientes, ¿eh? Uy. Y volvemos al camino de asfalto. No os voy a engañar, voy dolorido de la muñeca izquierda, de la caída. Me duele bastante, no puedo aguantar mucho. Bueno, no está mal. Va a ser la primera vez. ¡Opa! La roca. Wah, bajadita chula,
bajadita chula. Lo siento, pero ya he caído antes. En otras condiciones lo hubiese bajado, pero hoy voy muy tocado de la... Llevo muy tocada la muñeca izquierda y no me aguanto bien. ...20 metros y desvío. Quinto ascenso de los 7 que tiene el circuito. Caminito ancho, con piedra, pero vamos, se puede hacer bien. Bueno, zona de mucha roca fija. Y a contrapelo. Ay. Y al fondo ya tenemos a Vilafamés. Ya estamos cerca. Sendera tipo trialera de bajada. Lleva machacada la muñeca. Ostras. Ayuntamiento de Vilafamés. Bien. Bajada guapa, ¿eh? ¡Wow! Buena bajada. Bueno, y aquí unos toboganes, alegrando la llegada. Menos mal. Tú.
Último tramo para llegar a nuestra línea de meta. Caminito asfaltado, que ya se agradece, ¿eh? Uf. Ya estamos. Vilafamés. Ostras. Venga. Ya estamos llegando. Mi experiencia durante el recorrido la podría dividir en dos partes muy bien diferenciadas. Una hasta la caída, que iba de categoría, iba bien, como siempre, un entreno más. Y desde la caída me he resentido. Pero bueno, quitando eso, un entreno muy bueno, porque es lo que considero que he hecho, un entreno muy bueno. Ahora conozco el recorrido, sé lo que me espera y lo comparto con vosotros para que también veáis lo que hay. Lo que pasa si no llevas cuidado en una bajada. Esto no es para valientes, esto es para gente con cabeza. Si la cabeza te dice, por aquí no bajamos, pilla al suelo y a caminar. Yo la verdad es que me he visto sorprendido. Es más difícil y más técnico de lo que pensaba. Tiene trialeras chulas. Posiblemente, para mi gusto, demasiado camino asfaltado. Pero eso va a gustos. Tengo que decir también que cuando iba reventado y llegaba el camino asfaltado, lo agradecía. Era de agradecer. O sea que todo depende del punto de vista con que se mire. Espero que os haya gustado y seguiremos entrenando, porque eso sí que lo he comprobado. Hace falta entrenar. No somos tan buenos como nos creemos. Bueno, ya estamos en casa. Estoy examinando las secuelas de la caída. Vaya tela. Por aquí, golpe guapo. Por aquí, no sé si se ve, golpecito también. También está moratado. ¿Qué más? Piernecita, golpe guapo. Y la mano, toda moratada. La movilidad la tengo, eso es lo que me salva. Qué desastre, ¿eh? Si no es por la caída, bien. Duro, pero bien. Hubiera hecho mi circuito como siempre. Pero al caer, la cosa se complicó. Aquí está el artista intentando abrir la ventana. La cosa se ha complicado porque no tenía fuerza en la mano para tocar las palancas. Y bueno, el día de la carrera llevaremos ventaja. Ya hemos visto el circuito y sabemos dónde apretar, dónde no, dónde poner pie en suelo y dónde no. No nos pasará lo mismo. Adiós.